Juan capítulo 2. Hace unos cuantos años atrás, no sé, los que vienen de muchos años seguramente se recuerdan, tuvimos la visita de un tío que tenemos con Graciela, un tío político mío, tío de Graciela, que es pastor allí en Houston, en Texas. Se llama Loreto Di Cesare, Loreto. Y el tío Loreto tiene siempre una frase que siempre la utiliza, y él dice justamente ese título que le puse allí: lo mejor está por venir. Y es un personaje que es muy positivo, muy lleno de gozo en el Señor, lleno del Espíritu. Y él siempre me llamaba la atención y me llama la atención, ya es una persona mayor, tiene 80 y pico de años, pero él siempre dice: lo mejor está por venir. Y sabe que se me contagió eso. Desde tantos años siempre me gustó esa expresión: lo mejor está por venir. Hoy día vamos a ver algo que les va a costar un poquito el entender por qué tiene relación lo que vamos a ver ahora con lo mejor está por venir, pero estoy seguro que al final entonces van a entender por qué de este título. Vayan a Juan, por favor, Juan capítulo 2. Creo que es una de las veces que más en el tiempo de ministerio me estoy extendiendo sobre un libro. Amén de que lo estudiemos los días miércoles, ¿cierto? Que vamos versículo por versículo, libro por libro. Pero generalmente me gusta predicar más del Antiguo Testamento. Pero hace un tiempo, ya hace como 5 domingos que estoy con el Evangelio de Juan. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11. Juan, capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Y esta es una historia bien conocida, es el primer milagro del Señor, convirtiendo entonces las agua en vino. Y dice la palabra del Señor así. ¿Lo tienen ya? ¿Amén? Muy bien. Leemos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el vino, el agua hecha en vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por dejar estos registros en nuestras manos y poder estudiarlo libremente. Pedimos que muevas tu espíritu, que nos hables, que nos enseñes en este día, Señor. Lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí. Bueno, de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya conocemos, Mateo, Marcos y Lucas se llaman los sinópticos. Juan es un evangelio un poquito diferente, ¿cierto? Y de los 4 evangelios tenemos, algunos dicen 36, otros 37 milagros de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos 37 milagros registrados de nuestro Señor Jesucristo. De esos 37 milagros, solo 8 solamente nos relata el libro de Juan. 8 nada más, es el que menos milagros cuenta. Y de esos 8, 6 solamente lo tiene Juan. Es decir, que esos 6 no aparecen en los otros, en los sinópticos. Ahora, no significa que fueron los únicos milagros que el Señor hizo.
porque durante esos 3 años y medio de ministerio del Señor, sin duda hizo muchos milagros más. A tal punto lo tienen en la pantalla, en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. Y escuche, si hay alguien que no conoce todavía a Cristo, justamente esto se ha escrito, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el enviado, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que ahí nos dice el propósito. Mucho más hizo el Señor sin duda. Ahora Juan nos dice que ese fue el primer milagro que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio público. Lo tenemos ahí en el versículo 11 de lo que acabamos de leer, el capítulo 2 de Juan, versículo 11, dice, este principio de señales hizo Jesús. Así que vamos a ver un poquito el contexto de esto y qué es lo que nos enseña el Señor a través de estas escrituras. Bueno, la ubicación, lo primero que nos dice ahí es la ciudad de Caná. Caná nosotros tenemos a Nazaret, donde estaba el Señor. El Señor nació en Belén, de Judea, pero él creció en Nazaret. Bueno, de ahí al noroeste, un poquito para arriba, 10, 11 kilómetros, está lo que se conoce la ciudad de Caná, ubicada en la provincia de Galilea. Es lo mismo que si nosotros dijéramos, bueno, vivimos aquí en Hamilton, que está dentro de la provincia de Ontario. Bueno, acá es Caná, que está dentro de la provincia de Galilea, ¿ok? Habían discípulos del Señor, o al menos aparece uno, que era de esa misma ciudad. Ahí en Juan capítulo 21, versículo 2, dice, estaban juntos a Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná. Ahí está. Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. En la actualidad, esa ciudad se llama Kfar Caná, con K. Kfar Caná. Tiene aproximadamente 22.000 habitantes y es una ciudad árabe, es decir, que ahí la mayoría son musulmanes los que viven allí. Ahora, nos dice en este relato, se dieron cuenta que no nos dice absolutamente nada de José, nos dice que era una fiesta, una boda, donde había sido invitado María con el Señor y sus discípulos, pero no nos dice nada acerca de José. Yo soy una persona que admira siempre mucho a este hombre, a José. Se nos dice, en realidad cuando estaba mirando ahí a modo de información, parece ser que José murió cuando el Señor ya era muy joven, porque la última vez que aparece José en las Escrituras es cuando el Señor fue presentado al templo, se acuerda, cuando él tenía 12 años. Y es lo último que se dice entonces de José, no aparece más nada. Pero en cambio habla de su madre, habla de María, se menciona en esta historia, pero aunque no la menciona por nombre, no sé si se dieron cuenta de eso, sino la madre de Jesús, dice, no la menciona por nombre. Ahora, este milagro que sucede acá, en Caná, en esta ciudad, es la conversión entonces del agua a vino. Esta es una de las historias favoritas de los católicos romanos. Si ustedes buscan, a mí me encanta buscar ahí nomás, busco por todo siempre comentarios y miré ahí en Google y la mayoría de los comentaristas en este pasaje son todos católicos romanos. Y me llamó la atención porque no tienen muchos comentarios ellos, comentaristas en realidad. Pero me llamó la atención, ¿por qué? Y una de las razones por la cual encontramos muchos comentarios de esto es porque a los católicos romanos les encanta esta historia. Y les encanta esta historia porque justamente ven a María que juega un significado acá, un cierto personaje en persuadir a Jesucristo. Y entonces ellos dicen, bueno, acá muestra un doble papel de María en la parte divina. Por supuesto, no estamos nosotros de acuerdo con eso, la Biblia tampoco está de acuerdo con eso. Pero bueno, este milagro de Jesús es muy interesante porque estaba analizando, no hay nadie que sea sanado. No hay muertos que resuciten. No hay gente que ha sido alimentada con un par de peces y un par o multitudes, ¿cierto? Con un par de peces
o un par de panes. Pero este milagro se hace básicamente por dos motivos, que los acabamos de leer recién. Por dos motivos. El primero, para el disfrute, para el gozo de esos invitados que estaban allí. Pero el segundo motivo por el cual lo hace, o el Señor hizo este milagro, era para que fueran iluminados sus discípulos. Es decir, para que se abriera la mente de los discípulos, abrieran sus ojos y pudieran ver por testimonio propio de ese milagro que Jesucristo era Dios y es Dios. Así que si ustedes miran conmigo el versículo 11, ahí en su Biblia, Juan 2:11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Se dan cuenta? Contribuyó entonces a que sus discípulos creyeran en él, para que abrieran los ojos. Pero la base del milagro en realidad es simplemente para el disfrute, el gozo de los invitados. ¿Sabe? Cuando yo miraba esto, me tuve que detener y pensar en esos dos puntos. Uno, que el Señor lo hizo para que los discípulos abrieran los ojos, pero el otro para que la gente disfrutara. Y me quedé con esos dos puntos masticándolo un poquito ahí. Y ¿sabes que eso me anima a pensar que el Señor siempre está buscando motivos para bendecirnos a nosotros? Siempre el Señor quiere que gocemos nosotros de la vida, pero al mismo tiempo que abramos nuestros ojos y que veamos que todo viene de Él, que la bendición es de Él, no de nosotros. Y sabes, hay innumerables milagros que el Señor hace en cada una de nuestras vidas. Lo que pasa es que, y el Señor siempre, Él se goza en bendecirnos, déjenme decirles. El Señor se goza en bendecirnos, en proveernos, en cuidarnos, en mimarnos si se quiere. Y creo que muchas veces nosotros perdemos de vista las bendiciones de Dios, pequeñas o grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque estamos siempre buscando, ¿cierto?, esos milagros más grandes. Es cierto, ahora estamos orando por Pablo para que el Señor haga un milagro en la vida de este joven. Estoy orando para la cirugía de mi señora. Y son cosas grandes que yo digo, Señor, por favor, no de mi señora, de mi suegra. Gracias a Dios la tengo bien a la señora. Y estamos orando y estoy esperando, ¿cierto?, esas bendiciones, ese milagro grande. Yo tengo un amigo que es excelente persona, muchos de ustedes no lo conocen, no voy a decir el nombre, porque queda todo grabado, pero el hombre es ateo. Yo digo, este tipo es un tipazo. Pero estoy orando para que el Señor haga un milagro, ¿cierto?, en la vida de este hombre y le cambie ese corazón de piedra que tiene por un corazón de carne. Y entonces nosotros muchas veces, y ojo, no lo desaliento, no les digo que no lo hagan, debemos de orar por eso. Debemos de orar por esos grandes milagros que el Señor hace, pero no deje de pasar por desapercibido los milagros que el Señor cada día hace en nuestras propias vidas. Cada día el Señor obra milagros en nuestras vidas. Miren, yo algo que hago todos los días, es una práctica, es que apenas me levanto, me siento en la cama y me quedo unos segundos ahí. Eso lo aprendí porque lo leí en un artículo que es bueno, si estás horizontal todo el tiempo, 8 horas, que te sientes, ¿cierto?, para que el corazón trabaje todo bien. Y bueno, pero ese minuto que me quedo ahí, lo primero que hago le doy gracias al Señor. Porque si amanecí es un milagro del Señor. Si me estás escuchando es un milagro del Señor. Si me estás viendo es un milagro del Señor. Y si no, dile a aquellos que no pueden ver, a aquellos que no pueden escuchar, a aquellos que no pueden caminar, si es un milagro o no. Es un milagro que mi corazoncito, esa bombita de músculos, digo yo, bombea, ¿sabe cuántas veces? 100.000 veces bombea por día ese corazoncito. Ahora, dígame si eso no es realmente un milagro. El que pueda tener mis hijos no es un milagro, el que pueda ver la sonrisa de mis nietos. Para mí todo eso son pequeños milagros que el Señor nos va dando cada día. Pero lo dejamos desapercibido, no damos gracias al Señor, aunque dice la palabra, dar gracia en todo. ¿Por qué? Porque estamos esperando los grandes milagros. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que me enseñaba acá. Es lo que me enseñaba. ¿Saben? A nosotros como padres nos encanta bendecir a nuestros hijos.
Pero no porque ellos hagan las cosas bien o no, porque son nuestros hijos y les amamos. Y a Dios le encanta bendecirte si eres su hijo o su hija. No porque merezcas o porque Dios diga, bueno, qué bien, me hace contento el corazón, entonces lo voy a bendecir. No, Dios siempre nos bendice en una manera muy especial. Y bueno, cuando miraba, eso es lo que saqué de esos 2 puntos, que Dios se deleita en bendecir, porque Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios bueno y obra grandes milagros en la vida de cada uno de nosotros. Pero bueno, acá simplemente no hay una necesidad particular, simplemente nos dice que se quedaron sin vino. Digo, bueno, se quedaron sin vino, tomen agua o tomen jugo, qué sé yo, no sé si habría jugo en ese tiempo, pero tomen algo. Pero Jesús está haciendo acá esto para el disfrute, para el gozo de las personas, de los invitados allí. Eso para en primer lugar. Ahora miren el versículo 1 al 2. 1 y 2. Y vamos entonces a analizar versículo por versículo hasta el 11. Dice el versículo 1 y 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí su madre, estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Lo primero que dice al tercer día. Entonces lo primero que hice, para entender el contexto, me fui al capítulo 1. Y cuando uno mira allí en el capítulo 1 de Juan, dice el día siguiente, por ejemplo, si ustedes miran allí en el versículo 29, dice el día siguiente. Después el versículo 35, el siguiente día. Y nos va llevando ahí. ¿Qué es lo que significa el tercer día? ¿Tercer día de la semana? No. En realidad, probablemente se refiere a lo que está hablando antes, y es el tercer día que el Señor comenzó su ministerio público. Eso es, el tercer día, después que el Señor fue bautizado, el bautismo, fue lo que identificó al Señor con nuestro pecado. Él se identifica con nuestro pecado cuando Él se bautiza, y entonces a partir de ahí comienza lo que es el año de popularidad del Señor. Para aquellos que estudiaron, tal vez para refrescarle la mente, que estudiaron la vida del Señor Jesucristo según Mateo, teníamos la vida de Jesucristo en esos 3 años dividida en 3 años. El primer año de preparación, el segundo año de popularidad y el tercer año el de pasión. No sé si se acuerdan eso. Bueno, acá estamos justamente en los principios, el tercer día de ese año de preparación del Señor. Y nos dice allí que el Señor estaba con 5 de sus discípulos. Estaba Andrés, Pedro, Felipe, Natanael y Juan, que es el autor de este libro. El tercer día del ministerio público del Señor. Estaba leyendo algunos comentaristas, dicen que tal vez se refiere acá al casamiento del mismo Juan, el que está escribiendo acá. Y dicen, bueno, es el casamiento del mismo Juan, porque Juan lo escribe y ninguno de los otros evangelios lo narran, solamente Juan escribe. Ahora, no hay nada de eso, es probable, es una posibilidad. Lo cierto es que en la Biblia lo único que sabemos es que había una boda y que se habían quedado sin vino. Eso es. Y en un banquete del siglo I, de la iglesia primitiva y sobre todo en la cultura hebrea de los judíos, cuando una cosa así, se quedaban una celebración, se quedaban sin vino, era una vergüenza tremenda. Para la familia, pero más vergüenza todavía para la pareja. Así que iban a estar en boca de toda la chusma por muchos años. Estarían diciendo, mirá, estos son los que se quedaron sin vino. Era una vergüenza realmente quedarse sin vino. Ahora, esta puede haber sido una de las razones por la cual María, ¿cierto?, se acerca al Señor y motivada justamente María por el hecho de que no pasen vergüenza, no sé si era Juan o quién era el que se casaba, sin duda era algún amigo, alguna amistad, algún familiar, porque por eso habían sido invitados. Entonces, para que no se quedara entonces con esa vergüenza, va y le dice al Señor, en versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Se acabó. Eso es todo lo que dice María. No tienen vino. Ahora, a mí me gusta darle vuelta a la historia, ¿no? María insinúa a Jesús,
Sí, no tienen vino. A ver, para que me entiendan. ¿Saben? Las madres generalmente no ordenan, pero insinúan. Eso es algo común en las mamás. Por ejemplo, la mamá te va a decir, y es muy común, que les diga a los hijos, mirá, el tarro de la basura está lleno ya, ¿eh? No te está contando eso para información, te está diciendo, insinuándote, sacá el tarro, que ya está lleno. ¿Cuántas veces mi vieja, no voy a decir esto, cuántas veces mi mamá me habrá dicho, el cuarto tuyo es un desastre? Pero no, ¿qué me está insinuando? Andá a limpiar el cuarto, habitar la habitación, ¿cierto? Eso es lo que, y yo pienso acá si María no habrá insinuado simplemente al Señor, se quedaron sin vino, se acabó el vino. Ahora, las madres saben exactamente lo que yo le estaba diciendo, ¿eh? No me miren con cara de, ¿qué está diciendo el pastor? Yo pienso que eso, simplemente le estaba diciendo, mira, no tiene vino. Ahora, honestamente, no sabemos si María esperaba o no esperaba ese milagro, porque hasta este momento Jesucristo nunca había hecho un milagro. Era el primero, así que nunca el Señor había estado haciendo otros milagros para que María diga, bueno, hacete otro más, se quedaron sin vino, hace el agua en vino. No, acá no nos dice eso. No estaba acostumbrado María a ver los milagros, es el primero que nos dice acá. Así que no sabemos si... ¿Cómo fue el asunto con María, cierto? La otra cosa que estaba pensando, María también puede haberle dicho al Señor, mirá, falta vino, vos tenés 5 muchachos acá, vayan a la próxima ciudad, compren vino, no sé, ¿cierto? Simplemente le insinuó acá. Ahora, lo cierto es que de una manera u otra, el Señor nos enseña varias cositas con esto. Y miren el versículo 4, y vamos a empezar con esa parte de allí. Porque el versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, cuando estaba preparando esta prédica me acordé mucho de mi mamá. Digo, si yo le hubiese contestado a mi vieja querida, ¿qué tienes conmigo, mujer? Bueno, todavía me estaría dando vuelta la cabeza del galletazo que me hubiese pegado. Creo que sí. ¿Cómo que tienes conmigo, mujer? ¿Se imagina vos eso? Ahora, esto no es tan irrespetuoso, honestamente, como parece. Y estoy seguro que el Señor se lo dijo con un tono suave, con un buen tono. Por eso es que muchas veces se dice por ahí, y son las mujeres más las que dicen, no es tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos. Porque hasta en consejería he dicho, pastor, no es tanto lo que me dijo, sino cómo me lo dijo. ¿Cierto? Por eso hago referencia a las mujeres. Ahora, nosotros podríamos haber dicho, el Señor podría haber dicho también, mujer, ¿qué tienes conmigo? O el Señor le podría haber dicho, mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Se dan cuenta cómo cambia una manera u otra de decir? Pero todavía suena raro. Yo le ponía de una forma u otra, digo, pero todavía me suena raro al oído que a su mamá le diga mujer, ¿cierto? ¿Por qué le llamaba mujer a su mamá? Bueno, esta es la razón por la cual el Señor le llama mujer a su madre ahora. Porque respetuosamente el Señor Jesucristo le estaba diciendo, le estaba haciendo saber a María que esos lazos paternos ya no eran vinculantes. A ver si me entienden con esto. Que Él ya es un hombre ahora y empieza el ministerio y que Él a partir de ahora, como siempre, pero específicamente ahora, ya no va a recibir las órdenes de mamá o de papá o de algún otro, sino solamente del Señor, solamente del Padre. Así que en un término respetuoso, el Señor le llama mujer para ya cortar, si se quiere, con ese vínculo de mamá e hijo, y mostrarle que Él ha venido ahora para hacer la voluntad del Padre nada más, no la voluntad de ellos, o de ella en este caso. En el resto del versículo 4, si miran, dice, aún no ha venido mi hora. Algunas traducciones dicen, mi hora aún no ha llegado, es lo mismo. Así que siempre que lo vemos al Señor Jesucristo operando en ese calendario divino, porque el Señor vino con un propósito divino, ¿cierto? Que es darnos salvación a nosotros por voluntad del Padre,
vino, y todo lo que hizo el Señor en toda su vida acá terrenal siempre fue la voluntad del Padre. El Señor no hizo ni una sola cosa que fuera su propia voluntad como hijo. Siempre hizo la voluntad del Padre. Por lo tanto, en ese versículo 4, cuando el Señor le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? La hora no ha llegado, todavía mi hora no ha llegado. Bueno, está marcando que su relación con Él ahora es totalmente diferente. Ya no hay esa relación de mamá y papá y hijo. Y segundo, para revelar que Él va a hacer solamente la voluntad del Padre. Así que en esa conversación Jesús le dice, y yo me imagino cómo es que el Señor contestó tan rápido e hizo eso, no dice el lapso de tiempo, pero me imagino que como Cristo siempre estuvo orando al Padre, siempre estuvo en comunión con el Padre, sin duda Él tiene que haber estado, ¿cierto?, en ese momento, Padre, ¿qué hago? Y el Padre le habrá comunicado en instantes. Pero siempre, recuerden esto, Jesucristo siempre hizo la voluntad del Padre. Miren Juan capítulo 5, versículo 19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo, ¿se dan cuenta de lo que le dije recién? Hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice el Señor Jesucristo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Te das cuenta? ¿Por qué es tan importante? En Juan capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Te das cuenta? Ahora, no sé si María se habrá anticipado también a que el Señor iba a hacer ese milagro. No sé si el Señor en ese momento él sintió que el Padre dijo, lo podés hacer, y a la madre le hizo una guiñada como diciendo, quédate tranquila, lo voy a hacer. No nos dicen esos detalles, ¿cierto? Pero lo cierto es que si ustedes miran el versículo 5, miren ahí, Juan 2:5. Miren lo que dice María. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. María acá le dice, se acerca al Señor y le dice, no hay vino. Pero se acerca a los otros, los sirvientes, y le dice, hagan todo lo que Él les dice. Hagan todo. Así que sin duda sabía María que algo el Señor iba a hacer. Ahora, a manera de información, estas son las últimas palabras registradas en la Biblia de María. Ya después, a partir de ahora, ya no habla nada, no tenemos palabras registradas de María. Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Yo creo que les puse una figura. Ahí está. Esa es una tinaja todavía que están allí, en Caná de Galilea. Dice el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ahora, en la versión que ustedes tienen en inglés, ahí que están traduciendo, me llamó la atención porque me gusta leer diferentes Biblias, ¿cierto? Versiones. Y en inglés dice en la última parte, from 20 to 30 gallons. Es decir, que lo que está hablando acá, que tenía entre 20 a 30 galones esa tinaja que estaba ahí. ¿Y cuántas eran? 6. Así que saqué la cuenta, yo rapidito me puse a contar. 20 galones, de 20 a 30 galones de agua en cada una de esas tinajas. Eso es lo que nos dice allí. Versículo 7. Jesús le dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Ahora, estamos hablando, si multiplicamos 20 o 30 por 6, estamos hablando de 120 a 180 galones de vino. Es decir que traducido o convertido, mejor dicho, a litros, estamos hablando de 454 litros de vino o 687 litros de vino. Es mucho vino, créanme. Es mucho vino acá lo que nos está diciendo acá.
No sé cuántas personas eran invitados a la boda. ¿Se acuerdan que también se celebraban por una semana, no? Pero lo cierto es que acá dice que es mucha, mucha cantidad de vino. Estamos hablando casi 700 litros de vino. Ahora, quiero que noten algo. Que el milagro no se trata solo de la cantidad, sino de la calidad. Eso lo leímos, ¿se dieron cuenta? Del vino, de lo que produjo el Señor, la calidad. Porque dice el versículo 8, entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Ahora, el maestresala era el coordinador de la boda. No hay nada nuevo bajo el sol. Ahora muchos dicen, hoy voy a hacer mi boda y tengo entonces la wedding planner, la que va a planear todo, la que tiene... Escúchame, hace 2000 años atrás ya tenían coordinadores de boda. Así que es un tipo que estaba encargado, ¿cierto?, de que todos comieran, de que todos bebieran. Eso era, que todo saliera bien. Eso es lo que nos está diciendo allí. Así que el maestresala no tenía ni idea de dónde había salido el vino. Los que lo habían llevado, esa agua convertida en vino, sí, pero el maestresala no tenía ni idea de dónde había salido. Entonces le dijo, versículo 8, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Versículos 9 y 10. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, es decir, cuando están ya borrachos, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y esto me hace gracia. Me hace gracia porque este maestresala, este coordinador de bodas, expone entonces un antiguo secreto comercial de bodas. ¿Qué tenés que hacer? Ponerlo primero, lo bueno, cuando están saboreando bien, pero una vez que se emborracharon, dale un vino de tercera, de cuarta, que no se van a dar cuenta. Eso es lo que está diciendo acá. No van a notar la diferencia. Y entonces dice el versículo 10, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora, yo me imagino el novio. No tenía ni idea. El novio por ahí habría escuchado, nos quedamos sin vino, estamos en problema. Y de repente viene el maestresala y le dice, ¿por qué trajiste el mejor vino para el último? Ah, ¿yo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se tiene que ver qué último? ¿Sí? ¿De qué estaba hablando? Este hombre aparece acá, pero no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Y la conclusión lo dice en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Señales en el griego es la misma palabra que milagros. Así que el Señor hizo estos milagros para manifestar su gloria y que los suyos creyeran en él. Cuando vieron ese milagro, se dieron cuenta indudablemente que el Señor era sobrenatural, que no era un hombre cualquiera, que tenía poder entonces para hacer que había algo divino en él. Ahora, me gustaría señalar algunos puntos importantes de esta historia y que me llamó muchísimo la atención. Me he gozado esta semana cuando hacía esto. Primero consideremos las tinajas que el Señor Jesucristo utilizó para este milagro. Presten atención allí. No sé si alguno descubrió esto, pienso que sí. Pero piensen en esto. Se habían quedado sin vino, lo que nos dice acá. Así que las tinajas, todas las jarras, las botellas, como quieran llamarle, ¿cierto?, que tenían antes vino, ahora estaban totalmente vacías. Eso es lo que nos dice acá. La pregunta que yo me hice, yo le vivo preguntando a la Biblia, la pregunta que yo me hice, bueno, ¿por qué el Señor no llenó todas esas tinajas que antes tenían vino y las llenó ahora con vino? ¿Por qué el Señor no llenó todos esos odres que nos dice acá de vino vacío? Por lo general, en ese tiempo lo que hacían, no puse la imagen porque realmente no me gustó, en ese tiempo agarraban animales y lo limpiaban todo y con el cuero del animal, el mismo cuero servía de bolsa entonces para el vino, como para almacenar el vino. ¿Por qué Jesús no usó esas tinajas, esos canteros u odres de vino vacío?
¿Por qué le dijo el Señor, recojan? No le dijo el Señor, recojan todo lo que ha sido utilizado con vino, que yo les voy a hacer un mejor vino todavía. Ahora, ¿saben? No es coincidencia que esto pasara. No es coincidencia, porque dice el versículo 6, presten atención allí, léanlo conmigo, versículo 6, y estaban allí 6 tinajas. 6 tinajas de piedra, ¿pero para qué? ¿Para vino? No, para agua. ¿Para qué? Dice, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 20 o 30 galones, ¿cierto?, de cántaros. Ahí dice. Ahora, nos dice que esas tinajas se utilizaban para el agua, que contenían para la purificación. Los judíos daban mucha importancia, y todavía lo hacen los ortodoxos, mucha importancia a los rituales ceremoniales. Cuando se lavan las manos, no es lavarse las manos así con jabón como hacemos nosotros. Se lavan las manos y tienen que poner la mano así, que tienen que poner la mano así, que ponen así, que hacen un montón de rituales. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ellos consideran, lógico, que Dios es un Dios santo, un Dios puro, y quieren consagrarse, limpieza externa entonces, para presentarse delante del Señor. Entonces tomaban esos baños rituales, si quieren, o ceremoniales, si le quieren llamar. Y para eso entonces estaban esas 6 tinajas allí, para hacer esa ceremonia. Entonces esas 6 tinajas de agua se utilizaban con un propósito. Y se dice específicamente, nos dice acá el versículo 6, que era para la limpieza ceremonial. Es decir, para que ellos por fuera estuvieran limpios para presentarse delante del Señor. Cuando el Señor dice esto voy a utilizar para hacer el vino, eso no es coincidencia. ¿Por qué? Porque creo que Jesucristo está simbolizando algo muy especial acá. El agua de esas tinajas, una vez más, se los repito, era para limpieza ceremonial, la purificación de los judíos. ¿Qué simboliza el vino en la Biblia? Bueno, el vino en la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, simboliza la sangre de Cristo Jesús. El vino simboliza, la semana que viene, como primer domingo del mes, nosotros vamos a celebrar la Santa Cena, la comunión. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos 2 elementos, el pan y el vino, la copa o el jugo de uva, lo que sea, ¿cierto? Que simboliza eso, el vino. Ahora, como les dije, esto es muy interesante y no es coincidencia de que el Señor hiciera eso. ¿Por qué? Porque el Señor está comunicando un mensaje. El Señor está comunicando un mensaje acá. Ustedes hacían esa limpieza externa, ¿cierto? A través del agua, pero el Señor ahora dice, yo les voy a dar una verdadera limpieza que no es solamente por fuera, sino también por dentro, por lo más importante, por tu corazón, que es a través de mi sangre, cuando dé la sangre entonces en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Y yo creo que eso fue muy intencional. Voy a seleccionar esas tinajas, voy a hacer que esa agua que típicamente se utiliza para la limpieza externa, lo voy a hacer ahora para reemplazar como símbolo de la sangre del Señor, para la limpieza interna de cada uno que en Él cree. Así que Él toma esa decisión allí. Además de todos los matices que puede tener una boda de los judíos y el interesante intercambio que hubo entonces entre María, la madre del Señor, y Jesús, el hecho de que fue también el primer milagro del Señor, lo que más me llama la atención de todo esto, o que me llama la atención, porque muchas cosas son las que me llaman la atención, es lo que el maestresala le dijo al novio. Porque pienso que esto pinta un hermoso cuadro de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. El maestresala le dijo, has dejado lo mejor para después. Y sabes, Dios siempre elige guardar lo mejor para después. Alguien que conoce al Señor Jesucristo de una manera personal, mejor dicho al revés, alguien que no conoce, alguien que no es creyente, alguien que no conoce al Señor Jesucristo de manera personal, esta vida es lo mejor que tiene. Y pueden asegurarse eso. Pueden tener problemas, pueden tener enfermedad, lo que quieran, pero para un no creyente esta vida es lo mejor que tiene.
porque después sabemos dónde va. Pero para nosotros que conocemos de una manera personal al Señor, esta vida es lo peor que nos puede pasar, lo peor que vamos a vivir acá. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la presencia del Padre eternamente en los cielos. El domingo pasado hablé justamente del cielo, ahí en Juan 14. Si no vino, tienen la grabación, ahí lo tienen en el YouTube. Dios ha guardado lo mejor para la eternidad para nosotros. Hace unos años, ahí yo digo, no son pastores, son lobos disfrazados de oveja. Pero no me toca a mí ahora ni en este tiempo hablar. Joel Osteen, muchos los conocen porque tiene una de las iglesias, la iglesia más numerosa, más grande que hay en Estados Unidos. Escribió un libro este hombre. Y el libro se titulaba ¿Es tu mejor vida ahora? Ahí lo tienen. Your best life now. Ya está, sácalo porque no quiero que haga mucha propaganda. Ni lo compren. Porque este hombre, este es uno de los que predica el evangelio de la prosperidad, de que todo anda bien. Este hombre jamás habla de pecado, de arrepentimiento, de que estamos mal delante del Señor. Es todo color de rosa. Por eso él dice, y fíjate vos a dónde voy, cuál es mi punto, porque ese lo vi hace cantidad de veces, lo he visto ese libro. Hasta en la biblioteca, en todos lados, en internet aparece. Pero no hay palabra de Dios allí. Hay palabra de hombre que te anima nada más, pero no es palabra de hombre. Y cuando yo veo ese título de este hombre, la mejor vida que tú puedes tener es esta es tu mejor vida, esto es lo mejor, disfrútalo. Digo, ¿cuán equivocado está? ¿Cuán equivocado está? Porque realmente si yo tuviera que ponerle en título a un libro, le pondría, esta es mi peor vida. Pero le pondría un subtítulo, pero Dios ha guardado lo mejor para el final. Así como las damas estaban estudiando hasta hace poco, ¿cierto? Las mentiras que las mujeres creen, pero después la otra parte que decía, pero la verdad que los hará libres, ¿cierto? Ese subtítulo. Bueno, de la misma manera que pondría, esta es la peor vida nuestra, pero en realidad Dios nos ha guardado lo mejor para el final. Porque esa realmente es la perspectiva cristiana. Esta es la vida llena de dificultades. Esta es la vida llena de traición, de angustias. Una vida llena de remordimiento, de arrepentimiento por lo que hemos hecho y por lo que nos han hecho. Donde mienten, donde engañan, donde roban, donde asesinan, donde somos tanto ofensor como ofendidos. En esta vida. Y Jesús viene para salvarnos de nuestros pecados y rescatarnos justamente de un mundo pecaminoso. Yo no me aguanto hasta el final, Y en el final donde el Señor nos va a venir a buscar para estar con Él por toda una eternidad. El primer milagro de Jesús entonces ocurre en un banquete de bodas, pero cuando voy a la Escritura descubro que hay otro banquete, hay otra boda, mucho más grande que esa, mucho más importante que esa. Acompáñenme a Apocalipsis 19. Y ahí nos habla de las bodas del Cordero, donde Jesús es el Cordero, donde Jesús es el novio, y la iglesia entonces es la novia. Y esta boda, así como el domingo decíamos que no podemos comparar las bellezas que tenemos en este país, en este mundo, con lo que nos espera allá arriba, tampoco podemos comparar, por más dinero que se gaste y más lujoso que sean las bodas, cualquier boda humana, con lo que nos espera a nosotros allí en el cielo. Dice Apocalipsis 19, versículos 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios.
Así que el primer milagro de Jesús lo hace en una boda. Pero la última referencia de una boda, tenemos la boda que el Señor Jesucristo está preparando para ti y para mí. Las bodas del Cordero, Apocalipsis 19. Él es el que derrama entonces su sangre. Es el que da la vida por nosotros. Porque dice, con amor eterno te he amado, para que todo quien Él cree tenga vida y vida eterna. Somos la iglesia, somos la novia. Nos tenemos que ir preparando en ese día glorioso. Por eso es que tenemos que vivir, y vamos a estudiar más adelante en Romanos 8, los días miércoles, que somos más que victoriosos en el Señor. De una u otra manera, aquellos que conocemos al Señor, tenemos que estar preparados entonces para entrar en ese banquete de bodas, que el Señor va a estar sentado ahí como el centro de todo. Aquel que murió, aquel que resucitó para darnos vida y vida eterna. Así que aquellos que le conocen al Señor, aquellos que conocemos al Señor, sin duda lo mejor está por venir. ¿Te das cuenta por qué puse ese título? Porque sin duda el Señor está guardando todo, listo para ese día donde estemos con Él para siempre. Este mundo no es nuestro mundo. Este mundo no es nada nuestro. Acá estamos simplemente de paso. Dice la Escritura que nuestra ciudadanía está allí en los cielos. Y si estamos de paso y tienes problemas, y tienes dificultades, y tienes dolor, tienes desengaño, bueno, hermano querido, anímate. Anímate, no te rindas, porque Dios ha guardado para sus hijos lo mejor para el final. Amén. Es pues Cristo, esperanza de gloria para cada uno de nosotros. Me encanta esa frase. Vamos a orar. Y mientras inclinamos nuestros rostros y oramos, yo quiero pedirle, como lo hice el domingo pasado, 2 llamamientos. Uno para nosotros como creyentes. Hermanos, estemos preparados. Los días son cortos, los días son malos. En cualquier momento el Señor viene a buscarnos. Estemos preparados y gocémonos en esa esperanza de estar con el Señor para siempre y jamás. Él ha preparado esa senda para cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino para aquellos que aún no le conocen. El Señor tiene una senda marcada también. Y el Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si aún no has recibido a Cristo Jesús, bueno, es una buena oportunidad hacerlo ahora, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda acá. Y para aceptar ese camino, esa senda que el Señor nos marca, que es Cristo Jesús, simplemente pídele perdón al Señor. Reconoce que eres pecador, reconoce que necesitas de un Salvador. Y cree en Él, que Él es Dios, que vino y se hizo un hombre, que se sacrificó y dio su vida en una cruz, y que murió y al tercer día, Dios con todo poder, le levantó de entre los muertos, para que todo aquel que ahora en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este primer milagro que hiciste. Gracias, Señor, porque a través de Él nos enseñas tantas cosas, pero nos enseñas que tú nos quieres bendecir cada día, Señor. Nos enseñas que tú eres un Dios bueno, bondadoso, lleno de gracia y misericordia. Gracias, Señor, por tu providencia en todo sentido. Y gracias, Señor, por habernos marcado ese camino que es Cristo Jesús. Y gracias porque ahora, los que estamos en Cristo, tú nos has marcado en esa senda. Tú nos marcas esa senda que nos va a llevar a ese día glorioso, cuando estemos contigo para siempre jamás. Padre, aleluya, gloria a ti sea siempre, Señor. Gracias por tanto amor. Te bendecimos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir que se pongan en pie y vamos